Ya. ¿Dónde está? Acá está, perdón. Acá está. Esta es una diapositiva que ya les había presentado anteriormente. Y lo que me sirve esta diapositiva es para recapitular lo que hicimos antes y sumar lo que vamos a hacer el día de hoy. Hasta ahora, todos ustedes, ya sea con diferentes documentos primarios, trátese de un Word, un PDF, un audio o un video, lo que habrían hecho es una codificación de primer nivel, donde habrían alimentado ciertas categorías iniciales. Hemos tratado de analizar estas categorías iniciales mediante el método comparativo constante. De eso trataba nuestra última actividad. Y lo que requiere, según el método, es realizar una codificación de segundo nivel. La codificación de segundo nivel lo que va a hacer es agrupar ciertas categorías, en algunos casos hipervincularlas, lograr una concatenación de una idea con otra, generar familias de categorías y todo este conjunto de categorías mejor discernidas, se podría decir, se van a llevar a una representación gráfica que va a ser nuestra red semántica. Entonces, voy a procedimentalmente, no quiero tanto que me agarren el ejercicio en cuanto a los contenidos que voy a desarrollar. He agarrado como ejemplo, solamente por hacer una ilustración didáctica, el tema de la violencia intrafamiliar en niños, pero comprenderán que no es el objeto ver la temática, sino más bien la parte procedimental de cómo se sistematiza y analiza la información, ¿no es cierto? Entonces, por favor, si es que tengo tropiezos en alguna conceptualización o posiblemente no domino el tema en cuanto a la violencia en sí misma, quisiera que se comprenda sobre todo la parte procedimental de lo que voy a ir haciendo. ¿Sí? Vale, entonces voy en esta lógica. Ya. Les estoy compartiendo una pantalla Atlas T, que básicamente estoy recapitulando el ejercicio donde lo he dejado el día lunes, que habíamos hecho lo del método comparativo constante con una sola entrevista, donde habíamos generado 3 categorías: violencia física, violencia psicológica, violencia verbal, sobre un tema de poco más amplio de violencia intrafamiliar en niños. A esto, a razón de ampliar mi ejemplo, he sumado un documento que les había referido también el día lunes, que se lo va a ver en pantalla, que es el informe mundial sobre violencia contra los niños y niñas. Y el por qué estoy utilizando este documento de referencia, porque si bien el día lunes hacía el ejercicio de una manera intuitiva, relacionando algunos conceptos sobre violencia, ustedes me han apoyado, me han ayudado en generar mejores categorías. Este documento es mucho más rico en comprender mejor el fenómeno de estudio, porque conceptualiza de una manera bastante profunda los diferentes tipos de violencia en los entornos en que estos se manifiestan contra todos los niños, niñas, como un fenómeno a nivel global, se podría pensar, ¿no? Es decir, que en todas las esferas se presentan los diferentes tipos de violencia. Nosotros habíamos hablado de violencia física, violencia física, psicológica y verbal. Y leyendo este documento un poco más a precisión, existen otras conceptualizaciones como violencia sexual, existe el tema de no como una violencia en sí misma, sino como manifestaciones de violencia.
al castigo físico, al castigo cruel o degradante, la intimidación, lo que nosotros conocemos como bullying, el acoso sexual, la violencia letal, que en los diferentes países, por la legalidad, está tipificado de diferentes formas. Para el caso boliviano, por ejemplo, hablamos del infanticidio como un fenómeno muy particular que se suscita en niños, niñas, adolescentes menores de 18 años. Y otro elemento interesante también de este documento es que de pronto relaciona de que esta violencia podría estar presente en diferentes entornos, que van desde la cercanía, la propia familia, la escuela, el trabajo, la comunidad, la sociedad. Entonces, la institución, podríamos hablar de centros de acogida, podríamos hablar del sistema de protección, el sistema de justicia, y en todos estos entornos pueden presentarse los diferentes tipos de violencia en su manera más general. Para el caso específico, solamente hablábamos del entorno de la familia, porque decíamos violencia intrafamiliar, pero pese a hablar solamente de la violencia intrafamiliar, también están presentes las otras conceptualizaciones más complejas que les decía. No voy a entrar en la precisión porque no es objeto de ver la temática de violencia, y decía en lo operativo. Hagamos el supuesto, esto yo lo voy a ampliar un poquito más para que se pueda ver mejor. Voy a agarrar otra página y digamos acá, lo que voy a hacer es ampliar la visualización. Ya, para que se lea un poquito mejor el texto, pero no es importante que se lea el texto, porque como decía, operativamente solamente voy a aumentar algunas categorías para el análisis. ¿Ya? Entonces, pensando que yo leo el texto con mayor detenimiento, ya había categorizado mi primera entrevista, logrando alguna conceptualización muy a priori de lo que era violencia física, de lo que podía entenderse por violencia psicológica y de lo que podía entenderse por violencia verbal. Pensemos que leyendo con mayor detenimiento este informe mundial de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, yo voy a agarrar cualquier parte del texto, ¿ya? Simplemente agarrar algunas fracciones de texto y lograr otras conceptualizaciones que también pueden ser interesantes para el análisis. Por ejemplo, el tema de una violencia sexual. Piensen que sigo explorando en el texto y más allá del texto encuentro otro lugar donde posiblemente encuentre algo que refiera el tema de intimidación. Entonces me genero otra categoría que diga intimidación. Y más adelante en el texto puedo posiblemente encontrar otras palabras que también vinculo, otras categorías que puedan ser de interés. Por ejemplo, agarrar otra fracción de texto, categorizarla y decir acoso sexual. ¿Ya? Bueno, en esta lógica hay dos aspectos que quiero transmitir a razón de saltar a ese segundo momento de la codificación de segundo nivel. Es muy posible que yo pueda conectar ciertas ideas que en los diferentes textos estén inconexas. ¿Qué quiero decir con esto? Hagamos el supuesto de que yo quiero conectar esta fracción de texto que dice depresión y ansiedad como un elemento que me puede ser interesante de referir, pero es parte de lo que luego se puede vincular con otra idea. Entonces he pintado simplemente esa porción de texto, doy clic derecho y me aparecen crear vínculo de origen, crear vínculo objetivo. Entonces yo puedo hacer un crear vínculo de origen y empieza a dar una pequeña marquita que no ha categorizado en sí misma, pero me puede dar pie a que buscando más allá del documento pueda conectar esa idea con otra idea que también pueda ser de interés para entender mejor esa primera idea. Entonces, agarro otra fracción de texto, vuelvo a hacer clic derecho y pongo crear vínculo objetivo. Entonces, lo que habría hecho entre estas dos ideas, y vean que aparece una visualización, que lamentablemente, a pesar de que el Atlas TIC que estamos manejando está en español,
estas conjunciones, estas conexiones que existen entre ideas, siguen manteniéndose en inglés. Y vean que dice, la continúa, la contradice, la critica, la discute, la expande, la explica, la justifica, la soporta, o posiblemente puedo editar algún otro tipo de relación. Solamente para ilustrar el ejemplo voy a poner la justifica. Y así vean que yo voy conectando par de relaciones al momento de verificar, verificar mis ideas codificadas. Yo puedo ver cómo se han conectado un par de ideas que me permiten un entendimiento de algún concepto que posiblemente se pueden dar en diferentes unidades de análisis, en diferentes porciones de texto o en diferentes documentos primarios. Esa es una forma de conexión que en cierta forma requiere de una lectura muy profusa en cuanto a todo el texto. Y otra forma de conectar las diferentes categorías relaciona generar familias de códigos. La forma como hago esto es, me voy a la ventana de códigos, que va a desplegar esa, va a tener esa ventana de despliegue. Luego me voy a ver familias y abro la visualización que dice abrir administrador de familias. Y vean que yo puedo, debería tener la visualización que ustedes están viendo en pantalla, donde en esta visualización lo que debería hacer es en la esquina superior izquierda, abrir el despliegue de familias y generar una nueva familia. Recuerdo que ustedes me referían de una manera muy acertada el día lunes de categorizar a la violencia entre violencia física y violencia no física. Solamente voy a usar ese mismo ejemplo y digo violencia física y me genero una categoría, una familia, perdón, y podría tener otra familia que diga violencia no física y genero una segunda familia de categorías. Pensemos en esta violencia física, yo la marco y vean que aquí donde estoy con el cursor tengo unas flechitas que yo puedo ir insertando las categorías que vayan asociado con violencia física. Por decir algo, en violencia física, vuelvo a poner violencia física, posiblemente debe ser más específico, hablar de golpes, hablar de otro tipo de agresiones que pueden ser más vinculados con lo físico. Tal vez sea más claro con hacer una familia con violencia no física y ahí pongo el tema de la intimidación. Podría poner el tema de la violencia psicológica, podría relacionar el tema de la violencia sexual, podría relacionar también el tema de la violencia verbal. Entonces, con esta operación, básicamente lo que estoy haciendo es un conjunto de categorías iniciales, convertirlas en una familia de categorías que me permita una visualización más condensada del fenómeno de estudio. Bueno, entonces lo que he visto es una primera forma de ir juntando ideas a través de hipervincular con juntando ciertas porciones del texto. Otra forma es generando familias de categorías, pero la más importante de todas y la más interesante es generar una representación gráfica de todas las categorías que habría codificado. Voy a cerrar esta pantalla y lo que hago es me voy a documentos, voy a ver, perdón, en códigos, voy a ver administrador de códigos. Y en este administrador de códigos, lo que debería hacer es pintar todas las categorías que he trabajado hasta ahora. Y pintando todas estas categorías trabajadas, debería ir a este icono al que estoy marcando con el puntero y abrir una visualización de red semántica. Básicamente, esta es la visualización de red semántica, donde va trayendo a colación todas las categorías que hasta ahora se han generado y que deben ir conexas una con otra.
Si me permiten, voy a hacer una pequeña explicación al respecto. Voy a cerrar esto. Un momentito. Voy a dejar de compartir pantalla. Y lo que voy a hacer es, voy a utilizar, espero me dicen si se está viendo lo suficientemente bien, voy a usar la pizarra detrás mío. La lógica de este tipo de redes semánticas es generar una centralidad temática que hable de una categoría ¿Se lee? ¿Se logra leer? No. ¿No se lee nada? No, no se lee. Acerco un poquito No. más. ¿Se lee mejor? Sí, se lee algo, doctor. ¿Se lee? Lo voy a tratar de hacer más clarito. ¿Mejor? ¿Se lee? Ya. Entonces, a esta categoría... Hay una Al opción. revés. ¿Perdón? Está al revés. Sí. Sí, Ludwig, ¿Lo tienes están una leyendo al opción. revés? Sí, tienes Yo lo una leía opción como en espejo, Zoom. por eso había leído al revés. Había puesto al revés, había escrito al revés. Apaguen su tele, por favor. ¿Lo leen ahora sí mejor? ¿Se lee? Ahora sí. Qué bueno. Ya. ¿Qué dice? Entonces, lo que estoy lee, diciendo doctor. ahí es que yo tengo una centralidad. A esta centralidad, el Atlas T lo denomina como si fuera un supercódigo. Y sobre este supercódigo, lo que requiere la red semántica es conectar las diferentes categorías. Una categoría 1, por decir algo. Una categoría 2. Una categoría 3. Una categoría 4. ¿Se ve? Sí, doctor, se ve. Sí, sí. Excelente. Y la conexión entre categorías se hace a través de un vínculo, una conexión. Entonces, todo esto que le estoy mostrando acá se convierte en una red que me permite generar una representación de la temática que estoy tratando de abstraer, pero esta es una representación gráfica que está alimentada por codificaciones provenientes de las diferentes unidades de análisis. Es decir, no es simplemente una ilustración gráfica vacía, sino que existe todo un trabajo detrás donde ustedes habrían hecho un proceso de reducción, codificación, categorización, a razón de poder generar una representación gráfica como la que les estoy mostrando acá. Ahorita les muestro cómo se hace esto en el Atlas T. Solamente algunos convencionalismos a razón de lograr la comprensión de esta idea y que este gráfico sea un poquito más de una lectura visualmente más agradable. Se sugiere que en esta centralidad, este supercódigo, se lo pueda relacionar posiblemente con letras mayúsculas, es decir, violencia intrafamiliar. Posiblemente las categorías van a tomar la lógica de una oración, de decir la primera mayúscula, digamos, violencia física. Y la conexión podría ser en minúsculas, que diga es parte de, o lo hace,
Ya, eso se va a entender ahora mismo que haga el ejercicio. Ya, entonces, por favor, otra vez vuelvo a compartir pantalla. Ya, en esta pantalla compartida, lo que me hace falta para poder realizar el gráfico que les había puesto en pizarra es generar el supercódigo. Entonces, sobre cualquiera de los códigos, yo pongo miscelánea y digo crear supercódigo. Y para este ejemplo, al supercódigo yo lo voy a llamar violencia intrafamiliar. Y digo, ok. Entonces, nuevamente voy a marcar todas las categorías y abro mi visualizador de red. Que lo voy a poner en toda la pantalla. Para hacer la misma representación que yo les ponía en pizarra, lo que voy a hacer es poner la centralidad, la violencia intrafamiliar, y a su alrededor voy a poner las otras categorías que hacen de esta violencia intrafamiliar. Ya, bueno, después las ordeno un poquito más. Y esta codificación de segundo nivel lo que solicita es que esta representación gráfica sea unida una con otra. Es decir, yo voy juntando, por decir algo, violencia psicológica. Vean que cuando me acerco con el cursor aparece un puntito por encima de la categoría. Entonces, ese puntito por encima de la categoría debo arrastrarlo hasta la centralidad. Y va a aparecer un despliegue de pantalla donde muestra otra vez estas relaciones lógicas de decir, está asociado con, es parte de, lo causa, lo contradice, hace de, no tiene nombre, tiene la siguiente propiedad, ¿no? En este caso, solamente para ilustración, uno tiene que realizar un ejercicio un poco más concienzudo del que estoy haciendo. Voy a hacer solamente por simplicidad, es parte de, y a todas las otras categorías lo voy a hacer parte de la centralidad. Y sigo poniendo es parte de, y sigo poniendo es parte de, es parte de, es parte de, es parte de, es parte de. A ver, una primera cosa aquí que visualmente no es muy agradable es que este is part of, que está en inglés, no nos da una lectura muy agradable. Entonces, es posible editar estas conexiones. Yo me acerco a la línea, doy clic derecho, voy a la parte que dice cambiar relación, aparece esa visualización y dice abrir editor de relación. Y traduzco, en lugar de que diga is part of, yo lo cambio, le digo es parte, perdón, minúsculas, es parte de, y le digo ok. Y ahora tengo una red que se ve, visualmente se ve un poco mejor. Se sugiere también que para lograr una mejor visualización de esta red semántica, yo pueda pintar con colores distintos las categorías que hacen de la centralidad. Por decir algo, esta violencia verbal, yo me voy a mi opción de cambiar colores y puedo poner, no sé, un color que sea un poco más visual, digamos un verde. Y voy cambiando así los colores de las diferentes categorías. Lo voy a hacer relativamente rápido. Ya ustedes seguramente van a poder pausar, volver y ir sobre la misma operación que estoy haciendo, que
Estoy tratando de simplemente mostrar operativamente cómo es que se hace este tema de lograr una mejor visualización con la red que acabamos de generar. En esta misma lógica, lo que se sugiere es ir conectando las diferentes codificaciones que hacían de cada una de estas categorías. En este caso no he trabajado mucho, he hecho casi de memoria las codificaciones que alimentaban una categoría. Sin embargo, puedo ver algunas codificaciones que ya he realizado. Me acerco a la categoría, doy clic derecho, digo importar vecinos y puedo decir importar vecinos comunes y vean que va apareciendo las citas. Importar vecinos comunes y vean que se va relacionando las citas. Ya. En algunos de los casos, por ejemplo, recuerdo el ejercicio que hacíamos el día lunes. Era muy interesante cómo yo conectaba el tema de la violencia verbal con la violencia psicológica. Vean cómo automáticamente se han generado estas otras dos líneas sin necesidad de que yo las haya conectado, sino que como han agarrado codificaciones coincidentes, se ha establecido un vínculo entre violencia verbal y violencia psicológica, que por supuesto decíamos, la violencia verbal puede ser parte de la violencia psicológica, una no necesariamente implica la otra, y había hecho ciertas aclaraciones como una nota de texto. Entonces, yo también podría sumar a estas aclaraciones esa nota analítica que yo había puesto, y le puedo decir importar memos, y vean que aparece la nota. Esta nota también la puedo visualizar y aparece ahí el comentario que yo había realizado el día lunes, donde explicaba este relacionamiento que existía entre violencia verbal y violencia psicológica. Bueno, he hecho un ejercicio bastante ilustrativamente, es muy rico. Posiblemente requiere un mejor orden y hacer lo que acabo de hacer mucho más lento, mucho más pensado, que es lo que yo les solicitaría a ustedes puedan realizar con las codificaciones que han hecho hasta ahora. Lo importante de este tipo de codificación de segundo nivel es relacionar algo que explicaba hace un momento en pizarra. Lo que está detrás de cada una de estas categorías que visualmente se presentan en esta red semántica relaciona evidencia empírica recabada de las diferentes unidades de análisis. Es decir, las respuestas de mi papá me ha golpeado muchas veces habría provenido de una entrevista realizada a una unidad de análisis de interés. Entonces, si existen múltiples unidades de análisis para explorar un fenómeno complejo, por supuesto que esta red semántica logra un mejor entendimiento gráfico del fenómeno que yo quiero desarrollar, que yo quiero comprender. Ahora, esta red semántica termina siendo un muy buen apoyo. Voy a dejar de compartir la pantalla, en el sentido de que brinda la facultad de poder ordenar la redacción de los resultados, de los principales hallazgos que yo habría realizado en función del fenómeno que estoy tratando de investigar. Por supuesto que este será un primer, tema que puede ser traducido como un título de la parte de resultados, y estos serán como decir subtítulo y varios subtítulos que tengan en desarrollo de redacción
que desarrollarse a lo largo del documento. Les voy a compartir un documento donde ya se muestra el resultado final producto de haber realizado la codificación de primer nivel, codificación de segundo nivel, haber logrado la representación de la red semántica y producto de esta red semántica, luego haber generado la redacción de los principales hallazgos del fenómeno de estudio que estaríamos tratando. Bueno, acá quisiera que ustedes me puedan relacionar todas sus dudas, consultas, comentarios, sugerencias. Operativamente no sé cuán claro queda y quisiera recabar mediante las consultas que ustedes me hagan todo lo que pueda yo tratar de disipar en función de lo que les acabo de mostrar. Hola, ¿qué tal? Perdón, no lo escucho. Debo tener algo. Todo ¿Aló, aló? claro, doctor. ¿Aló? Sí, alguien me estaba haciendo una consulta, pero no lo escucho. Ahora sí. Creo que ahora sí. ¿Aló? Está todo claro, creo, doctor. No, excelente, pero alguien me estaba haciendo una pregunta y no escucho a nadie. Sí, doctor, dos consultas. No me ha quedado claro muy bien cuál era el segundo nivel de categorización, por un lado, y por el otro, no sé si en esta red semántica se refleja los videos y los audios que se codifican. Ya. El primer nivel de categorización es lo que habríamos hecho en las primeras dos actividades, donde ustedes generaban categorías iniciales alimentando con codificaciones de sus diferentes documentos primarios. Pero no existía una conexión entre las diferentes categorías. La distinción de lo que les he mostrado procedimentalmente hoy es que a través de la red semántica, en la codificación de segundo nivel, yo he conectado todas las categorías en la comprensión del fenómeno que estoy tratando de explicar. Esa sería la distinción principal en la codificación de primer y segundo nivel. Lo segundo que me consultaba, ¿y qué es lo que pasa con las codificaciones del audio y el video? ¿Cómo yo he codificado el audio y el video? He hecho de la misma forma que he hecho la codificación de los textos. Por tanto, al momento de desarrollar la red semántica, va a aparecer dentro de esa red semántica la fracción del video o la fracción del audio que yo habría codificado. Perdón, Celio, usted me consultaba esto, ¿no? No sé si logré contestarle. Sí, se entiende. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta? Sí, por favor. Ludwig, ¿Qué tal? ¿Cómo ¿debe está? uno por fuerza buscar una segunda codificación? ¿O básicamente de las codificaciones primarias uno puede tomar o hacer una red semántica? ¿Es necesario sacar una segunda codificación? Lo que sí es necesario es que todas las categorías estén conectadas entre sí. Es decir, no pueden existir categorías aisladas, categorías que estén sueltas. Todas deben explicar el fenómeno de estudio, ¿no es cierto? Tal vez es muy explícito el hablar de codificación primer nivel, codificación de segundo nivel, como decir paso 1 y paso 2. No siempre se realiza en paso 1, paso 2. Puede que hayan 5 pasos. Pero lo cierto es que al final del día, lo que tengo que hacer, teniendo todas mis categorías de análisis y teniendo mi centralidad desarrollada, poder explicar todas las categorías
alrededor de esa centralidad y que todas estén conectadas entre sí. Ese es el objetivo final de la representación gráfica, lograr una conexión entre todas las categorías de análisis. Así sé que he llegado a la codificación de segundo nivel. Ok, gracias. Ludwig. Bueno, doctor, a mí me parece muy interesante cómo se forma la red semántica, porque, por ejemplo, cuando en el área que yo estudio, nosotros armamos un cuadro de conceptos fundamentales y conceptos subordinados, y de ahí sale el eje analítico. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que nos ha dado como concepto fundamental vendría agarrando los conceptos subordinados, y en base a eso se empieza, digamos, a teorizar cuando estamos estudiando el territorio. Ahora, la pregunta que tengo es del concepto fundamental o del concepto al cual todos se sujetan, por decir, las líneas y todo eso, se puede marcar con grosores para ver cuál es el digamos, concepto que es más fuerte que otros para poder ir por ese camino. De repente, esto también me recuerda mucho a los grafos, cuando uno encuentra una ruta más crítica dentro de estos temas que se han visto. ¿Sabe qué le cuento? Lo que puede hacer el Atlas T es cambiar la direccionalidad de las flechitas, de los conectores, es decir, que sea con dirección unidireccional, bidireccional o sin dirección. Y lo que hace también con esas direcciones es detener la línea sólida o la línea punteada. Y con eso, en cierta forma, da un matiz de, no sé, pues de interpretativamente entender cuál es la importancia de una conexión con otra. Cuando yo les dé un pantallazo en lo que hace el MaxQDA, el MaxQDA, que no lo hace el Atlas T, permite lograr incluso el grosor del conector entre categoría y categoría. Entonces, si resulta que hay más codificación entre una categoría y otra, la línea que conecta una categoría con la centralidad se hace más gruesa, más delgadita, posiblemente se le puede hacer punteada, se la puede hacer curva, se la puede decir, toma otras formas gráficas. El Atlas T, lamento decir, no tiene estas especificaciones gráficas. Al punto de que han visto que ni siquiera se han dado la tarea de traducir al castellano los conectores y como que hay que editarlos, ¿no? Que es también otra de las debilidades que tiene el Atlas T. Quiero pedirles un enorme favor. Si pueden ver su WhatsApp, va a tardar un poquitito, pero les estoy compartiendo un documento donde se ejemplifica el tema de esto de un documento ya desarrollado donde se muestra cómo se utiliza el tema de las redes semánticas para entender las diferentes categorías de análisis. Entonces, no sé, cuando lo tengan, me dicen y yo lo puedo poner en pantalla, razón que podamos verlo juntos, e ilustre un poco lo que he mostrado ahora con un ejemplo más tangible de una investigación ya elaborada. Una consulta. Por favor. No me había quedado claro esto de la selección y agrupación de categorías. En el ejemplo del Atlas T, usted lo había realizado, digamos, en violencia física y no física. Entonces ha realizado una agrupación, digamos, de acuerdo al ejemplo que he dado. Pero ¿cómo se muestra o cómo afectaría o no afectaría o en qué ayudaría dentro de la red semántica que he hecho al final? Porque haría el mismo ejercicio, pero posiblemente no utilizando categorías, sino familias de categorías.
¿Qué quiero decir con esto? Pensemos que estamos hablando de una red semántica un poco más compleja. Entonces, no sé si me logran ver en pantalla. Entonces, aquí en lugar de poner, otra vez vuelvo sobre la centralidad, y aquí vendría más bien la familia 1, la familia 2, o violencia física, violencia no física, y sobre esto se pueden conectar subcategorías más específicas. Es decir, se hace una red semántica más compleja. Ok. Esa Ahora sería sí. la forma como se operaría con el tema de las familias de categorías. Genial, muchas gracias. Tal vez es muy simple el ejercicio que he hecho, ¿no? Es decir, había poco que explorar, había poco que trabajar sobre el ejercicio que les he mostrado. ¿Les llegó el documento que les he compartido? Creo que sigue dando vueltas, está un poco pesadito. No llegó todavía. ¿No llegó? No. Uy. Guay. ¿Alguna otra consulta, por favor, mientras tarda un poquito en la descarga? Yo tengo una pregunta, Por favor. Bueno, por su experiencia, ¿en qué medida esta red semántica es efectiva en términos de ahorro de tiempo, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me preocupaba cuando sistematizaba datos es que se hace muy moroso y es una tarea larga que requiere de un trabajo detallado, ¿no? Porque es a partir de esta sistematización que se presentan los datos y se hacen las interpretaciones. Y bueno, personalmente yo he tenido problemas con esto. Y me hubiese sido de mucha ayuda que aquello que he hecho en semanas, qué sé yo, en 10 semanas lo haya hecho, aunque sea en 8 semanas, ¿no? Porque es una gran ganancia de tiempo ese tiempo. Entonces, no sé si nos puede contar un poco, por favor, en qué medida este programa sirve para ese ahorro de tiempo. A ver, quiero sincerar lo que en práctica se da. Uno presume que al usar uno de estos paquetes, de pronto muchas de las operaciones se termina automatizando y hay una ganancia importante, ¿no? En un trabajo que puede ser bastante agotador, ¿no? Cuando existe una gran cantidad de entrevistas y de pronto hay que sistematizar todas ellas. El Atlas T no ayuda en mejorar tiempos. Es decir, el trabajo también tiene que ser un trabajo de relojero, donde la entrevista tengo que leerla parte a parte, tengo que sistematizar los lugares que corresponda, lograr hacer la categoría una a una, analizar cómo hemos hecho el día lunes, comparar una con otra y luego establecer la red semántica, ¿no? Es decir, ese trabajo demanda mucho tiempo, no es un trabajo pronto. Tal vez puede ser un poco más prolífico en el sentido de que lo que podría haber hecho de manera manual, prescindiendo del Atlas T, y luego me genera una confusión y limite la replicabilidad, en eso sí ayuda el Atlas T. Pero el trabajo tal cual es escuchar una entrevista a pleno, leer, transcribir la entrevista, leer la entrevista por completo, desde realizar la entrevista, ahí no hay ningún ahorro de tiempo. Se sufre por la misma penuria de hacer lo mismo sin el Atlas T que con el Atlas T. De hecho, yo pensaría incluso de que el hacer esta conexión, estas redes semánticas, si uno lo hace manual, podría hacerlo más rápido y de una manera más intuitiva. Entonces, en esta sistematización que permite el Atlas T, tal vez incluso en temas de tiempos, puede ser que sea más demorado, pero también más preciso, ¿no? Entonces, yo no usaría como una opción la ganancia en tiempos. Dilata bastante. El hacer este trabajo demora bastante.
no ayuda en tiempos. Ay, qué pena que no puedo mostrarles, no puedo compartir el documento que quería pasarles. Ya, pero alguna otra consulta más, por favor. Entonces, básicamente lo que trataría nuestra actividad, que yo les voy a poner en plataforma, que sería una actividad sumamente simple, con el trabajo que ustedes ya han realizado y me han compartido, quisiera propiciar, me voy a olvidar de las familias de categorías, de la hipervinculación entre fracción y fracción de texto, porque no estoy yendo al detalle de las codificaciones que estoy realizando, pero quisiera que ustedes puedan generar una red semántica, pequeñita, visualmente, que se la vea y se la pueda comprender. Ese es el deseo que yo tendría de la actividad que nos toca, de que ustedes puedan generar una red semántica y me puedan compartir esa red semántica. Algo más que también es fácil en la ayuda de compartir el documento es que ustedes pueden guardar la red semántica. Cuando le ponen guardar red, la pueden guardar como un JPG. Entonces, simplemente el JPG podrían compartirme. Ya no es necesario que me compartan toda la unidad hermenéutica o tengan que empaquetar sus documentos primarios, ¿no? Simplemente quisiera ver la salida, la red semántica que ustedes habrían generado con sus categorías, sus codificaciones y sus documentos primarios. Esa sería la lógica de la actividad que nos toca. ¿Algo más? Ustedes me dirán. Ludwig, Sí, por favor, adelante. lo que quería saber es cuál de nuestros trabajos vamos a utilizar. Yo supongo que es el de la entrevista que tenemos audio y video. Si gustan, pueden usar esa. Si gustan, pueden usar la que habrían hecho con el ejercicio del método comparativo constante. Cualquiera de ellas sirve siempre y cuando tengan un número considerable, digo un número considerable, es decir, más de 2, unas 3, unas 5 categorías por lo menos, que nos permitan visualmente armar una red. Es decir, si tienen, digamos, independientemente de qué documentos primarios hayan utilizado, 2 categorías, medio que se ve una red flaquita, ¿no? Que tengan 2 categorías conectadas a una centralidad, visualmente no se ve muy agradable. Entonces sí sería bueno que independientemente, como les decía, de cuáles sean los documentos primarios que hayan utilizado, en el trabajo que ustedes hayan generado más categorías, puedan todas esas categorías convertirlas en una red y lograr la representación de la red semántica, la representación gráfica de la conexión de todas estas categorías. Entonces, ¿qué desearía ver? Desearía ver lo que les he puesto en pizarra, una centralidad de la temática que ustedes hayan elegido y las diferentes categorías que hayan codificado, unidas, es decir, no sería bueno tener una categoría suelta, sino las diferentes categorías unidas a la centralidad y que en cierta forma vinculen sus diferentes codificaciones. Si en esta vinculación las diferentes codificaciones, de pronto aquí aparece un audio, si me mandan la salida JPG, el audio no lo voy a poder reproducir, pero va a aparecer ahí un icono, como un audio o como un video, que si me mandasen el documento primario, que no es algo que, perdón, el documento empaquetado, que es algo que no les estoy solicitando, yo simplemente hago un clic sobre ese icono que puede ser un audio o un video y va a empezar a reproducir el audio o va a empezar a reproducir el video. Pero de eso no trata el ejercicio. El ejercicio trata sobre todo de que pueda ver que ustedes a través del supercódigo, de la centralidad, puedan conectar sus diferentes categorías y puedan visualizar las codificaciones que enlazan a cada una de estas categorías.
Eso es todo. De eso trata el ejercicio. Ok. Angélica, ¿me Muy decía? bien. ¿Aló, Angélica? Aló, doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor y compañeros. Bueno, tengo una consulta. No sé si por favor podría efectuar una unidad de análisis, categorías y redes semánticas, por favor. Es decir, que haga absolutamente todo. No, bueno, lo que le estoy pidiendo es un ejemplo, Un por ejemplo favor. en Atlas T. Sí, sí, sí. No hay ningún problema. ¿Es Gracias. de gusto para todos que haga algo así? Lo puedo hacer rapidito. Sí, por favor. Sí, claro que sí, Me con ha mucho gusto. gustado la red semántica, pero no sé, me interesaría a mí también que haga otro ejemplo, por favor. Si fuera Y si me posible. permiten, para el ejemplo que voy a hacer ahorita, voy a usar un ejemplo abstracto. Olvídense, por favor, de la temática. No tiene nada que ver la temática con lo que voy a hacer. ¿Sí? Ya. ¿Ya? Olvídense de la temática. Solamente concéntrense en la parte procedimental de lo que voy a ir haciendo. ¿Ya? Entonces, hago mi ejemplo y voy a hacer como ejemplo todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Ya, lo hago entonces. Piensen que mi tema, el tema que yo estoy desarrollando, tiene que ver con colores. Entonces voy a hablar como centralidad, voy a decir color. Y voy a generar subcategorías que pueden hablar de matiz, intensidad, posiblemente sombreado, ¿aló? ¿Hola? Hola, se perdió la imagen un rato. ¿Se perdió? Sí, ¿Se ya logra sale ver? Voy a nuevamente. acercar un poquitito. ¿Se logra ver mejor? Sí. ¿Sí? Sí. Ya solamente es el ejemplo de que tengo una centralidad y he hecho categorías alrededor de esta centralidad. ¿Sí? No he hecho nada más que eso. ¿Ya? En ese entendido, es que yo voy a tratar de replicar, voy a tratar de generar data textual que alimente cada una de estas categorías para lograr la comprensión de esta centralidad. ¿Cómo hago ello? Voy a... Les estoy compartiendo pantalla. Ya. Ya. Lo que voy a hacer para que me puedan seguir en lo que acabo de decir, voy a abrir una nueva unidad de hermenéutica. No sé si se logra ver, creo que no.
Ya, ahí está. Ya, en esta nueva unidad hermenéutica, lo que hago es, voy a cargar un documento cualquiera. En este documento cargado, lo que voy a hacer, solamente en lo procedimental, por favor, simplemente voy codificando partes del texto y generando las categorías que había puesto en pantalla. Por ejemplo, había dicho una categoría que es matiz, una siguiente categoría que puede ser intensidad, una siguiente categoría que puede ser sombreado, y una cuarta categoría que puede ser brillo. Listo. Esto es lo que ustedes habrían hecho en sus primeras dos actividades. Ya sea audio, video o texto, ustedes han generado categorías iniciales de análisis y han codificado fracciones de texto que alimenten esas categorías. Ahora, lo que hemos hecho con la red semántica es ir a códigos y pongo administrador de códigos y aparece esta visualización donde están mis 4 categorías. Ya, en esta lógica yo me voy a una de las categorías, me voy a la opción que dice miscelánea y voy a crear un supercódigo. El supercódigo es la centralidad y les decía que el supercódigo se le sugiere ponerlo todo con mayúsculas y pongo color. ¿Ya? En este sentido, esta es otra forma también como se hace este tema de la red semántica. He dicho que cada una de estas categorías hacen de la centralidad. Entonces, simplemente yo puedo arrastrar intensidad, lo llevo a la categoría con color y le digo es parte de. Matiz, lo llevo a la categoría color y digo es parte de. Sombreado, igual lo arrastro a la categoría color y le digo es parte de. Y finalmente brillo, arrastro hasta la categoría color y le digo es parte de. Entonces, lo que he hecho en este paso es conectar todas las categorías hacia la centralidad. Como están conectadas todas las categorías hacia la centralidad, cuando yo abra la red, en el icono que les estoy mostrando con el cursor, uy, no sé por qué no ha aparecido así. Perdón. Debo pintar todas ellas, mil disculpas. Pinto todas las categorías y ahora recién abro la red. Y vean qué es lo que ha aparecido. Ordenando un poco esta representación gráfica, pongo el color al centro, pongo las diferentes categorías a su alrededor.
puedo estas categorías, para darle una mejor visualización gráfica, ponerles colores distintos con la paleta que tengo en la parte superior izquierda. Y digamos, le pongo un color rojo, un color verde, un color amarillo, y finalmente un color naranja. Ya. Pero más importante que eso es traer a colación las codificaciones realizadas en las unidades de análisis. Pongo importar vecinos comunes, y vean que van a aparecer las fracciones, las pequeñas fracciones de texto que he ido codificando en cada una de las categorías. Y ahí está. Ahora, estas visualizaciones, tal vez esté muy aglomerado todo lo que he puesto en esta red semántica. Yo le puedo dar una vista que sea un poco más... vean en la opción que he puesto presentación, donde se cita verborrea. Puedo quitar el texto completo y puedo quedarme simplemente con el nombre de la categoría, y así tengo algo que sea tal vez visualmente más atractivo. Y voy ordenando todo esto, ¿no? Ya. ¿Cuál es la bondad de este tipo de representación gráfica en esta red semántica? Primero, que está conectando alrededor de una centralidad las diferentes categorías generadas, que yo puedo dar una lectura de decir que del color hace el brillo, el matiz, el sombreado y la intensidad. Y bueno, aquí realmente no tenía sentido lo que he codificado con las partes del texto, pero puedo tener la explicación de las diferentes unidades de análisis que conceptualizan qué entender por intensidad, qué entender por brillo, qué entender por matiz, qué entender por sombreado. Y toda esta explicación conectada dan cuenta del fenómeno de estudio que estoy tratando de explicar. No sé si con eso he logrado satisfacer el pedido. Sí, muchas ¿Sí? gracias. ¿Está bien? Doctor. Sí. Qué bueno. Entonces Sí, tenemos dos gracias. ejemplos para hacer la red semántica. Ahora, desearía que ustedes puedan hacer se pongan a operar con sus propias unidades de análisis, sus propias categorías, puedan generar una red semántica, por favor. Ya. Me dicen, por favor, si es que tenemos algo más pendiente. La entrega es igual para mañana o hasta la clase también que tenemos el viernes. Hasta la clase del viernes. No creo que sea necesario que apuremos nada. Más bien me dicen si es que algo se está entrabando, a razón de buscar la forma de poder aclararlo mejor. Una consulta hacia todos ustedes. Yo he experimentado, como han visto, con estas dos modalidades, ya sea de hacer la videoconferencia y explicar algo, o de grabar mi pantalla y explicar algo y que lo reproduzcan. ¿Cuál permite una mejor explicación de las cosas? ¿Lo que estamos haciendo en este momento o el video que da cuenta de lo mismo que estamos haciendo, pero es monologado, ¿no? Donde directamente yo nomás hablo y muestro pantalla, no me muestro, no se muestran ustedes, y simplemente se explica operativamente lo que se va haciendo. Sí, yo creo que ese es donde se explica operativamente lo que usted va haciendo, doctor. ¿Ese es mejor? Sí, yo creo que sí. Doctor, para mí ambos, porque así tenemos la teoría y la práctica. Excelente. Los dos se complementan. Se complementan bien. Ya, entonces, ¿sí? ¿Perdón?
Sí, doctor, ambos son importantes, ¿no? Porque en la explicación usted puntualiza muy bien. Sin embargo, el video sirve para retroalimentar, ¿no? Algunos aspectos que tal vez los hemos pasado de alto, ¿no? Y ambos se complementan y es un muy buen apoyo, doctor. Lo que me apena es que en este tipo de videos de la videoconferencia, yo siento que hay mucho ruido. No me refiero solamente al ruido de atrás, ¿no? Sino que generamos harta interferencia. En cambio, en la otra modalidad, como yo hablo de corrido, como que las cosas se hacen un poquito más expeditas en la explicación. Entonces, si me permiten, voy a hacer ambas cosas. Lo que me tarda un poquito más es subir al YouTube un video que se hace de pronto más pesado. Entonces, voy a subirles esta videoconferencia de lo que estamos hablando ahora y voy a generar un video chiquitito donde operativamente replique lo que hemos hecho, dado que ustedes me están dando esa venia de decir, estos se complementan y es la mejor forma de poder replicar lo que venimos haciendo. ¿Sí? Excelente. En eso quedamos entonces. Gracias, sí. No, pues de eso se trata. Listo, creo que hemos completado todo. Con esto corto video y me despido hasta el día viernes. Más bien, por favor, si existe alguna consulta, comentario, sugerencia, yo también voy a ir aportando con algunas cosas que sean necesarias de complementar, además de los videos. Y si surge alguna otra inquietud, alguna otra petición, por favor, por el WhatsApp, que ese es nuestro canal comunicacional continuo, ¿no? En cualquier momento, cualquier consulta, petición, es siempre bienvenida. ¿Sí? Nos vemos hasta el viernes entonces. Muchas gracias. Hasta el viernes, gracias. Gracias.